Güey, puchica. Bueno. Sabes que cuando yo te escuché el audio, apenas escuché que dijiste que estabas gastando plata en terapeutas, dije lo de Temach. ¿Sabes qué es lo que dice Temach? Dice, no, mi compa, no, mi compa. O sea, Temach dice así cuando en definitiva lo que está haciendo es totalmente equivocado. Mi amigo, los terapeutas no están preparados para esta adicción. Esta adicción es de, ni siquiera la consideran como una adicción en los libros de psicología. Ningún psicólogo está preparado para esta adicción. Todas las adicciones son distintas. Si te van a tratar de ayudar, te van a tratar de ayudar desde lo que ellos entienden como otras adicciones, pero ellos no entienden la profundidad de lo que tiene que ver una adicción enraizada con tu instinto, con tu llenar testicular, una cosa tan profunda que va ligado a nuestro instinto y que se ha metido por medio de cada eyaculación, por quién sabe si no es que miles de eyaculaciones, se ha metido cada vez más profundo por medio de la dopamina. No es para nada lo que ellos tienen de conocimiento de lo que se les ha enseñado en psicología. O sea, literal, es, no sé, pero y he hecho videos al respecto que me va a tocar hacer otro video, un poquito siendo más, o sea, siendo duro con la ciencia que hay actualmente, porque la ciencia que hay, ya te digo que la pornografía es una de las 5 industrias más grandes del mundo y no va a dejar, una de las 5 industrias más grandes del mundo no va a dejar que se, por decirlo así, que se inviertan recursos en lo que sería siendo una sanación verdadera. Como mínimo, y eso pues estudios privados lo que van a seguir haciendo es lo que han estado haciendo. Sacar estudios sobre los beneficios de la retención, sacar estudios sobre la testosterona y la equivalencia, la cantidad de días que llevas. Pero una cosa es los beneficios y otra cosa es salir de la adicción. Entonces, partiendo de ahí, estás gastando tu plata, perdón, pero lo que te voy a decir es literal, a lo imbécil. Es como tratar antes de, es como tratar hace 40 años, que hace 40 años se creía que el cigarrillo era bueno, ¿sí? Hace 40 años se creía eso. Como tratar hace 40 años de llegarle a un consultorio a alguien y decirle que trate de ayudarlo al cigarrillo. ¿Qué dicen los libros de psicología o qué dice la ciencia? Que la masturbación es buena, que 21 masturbaciones es sanador. Y nunca lo equivalen a que un hombre ya es incapaz. Actualmente el 95% de los hombres no son capaces de separar pornografía y masturbación. Y la mayoría de los psicólogos no saben ni los daños de la pornografía. O sea, obviamente saben de que pues, puede volverse compulsivo, que la dopamina, sí, pero es que no saben los niveles, no saben la hipersexualización, no saben la perfección, no saben el nivel de perfección que está llegando la pornografía. O sea, tú actualmente ves y le haces clip a una página y literal te está pareciendo de lo más hermoso que tú puedes llegar a haber visto. Ojalá eso hubiera sido hace 10 años. Hace 10 años el porno era terrible, el porno era borroso, eran mujeres ojerosas, era feo. Pero ahorita, mi amigo, o sea, es totalmente distinto la cuestión. Estamos hablando de que es actualmente una drogadura que ni siquiera en los libros de psicología se considera como una adicción. Entonces estamos gastando la plata. Perdón, pero eso es literal. Y pues me extrañas porque pues tú me conoces y sabes de que a qué me dedico, entre comillas, o a qué me quiero dedicar, porque obviamente esto no me da por ahora de comer. Entonces, cerrando ese paréntesis, ¿cómo se sale de la adicción? ¿Cómo se sale, mi amigo? Tienes que trabajarte a varias bandas. Estamos hablando de que cambiar, o iba a decir cambiar, pero bueno, de que eliminar o dejar de pensar en no por mi amigo es una cuestión que está metida en tu identidad. Lo que tienes que hacer no solamente es enfocarte, por ejemplo, lo que yo enseño, que es en los videos de YouTube, principalmente, pues en YouTube no enseño demasiado la metodología, porque es obvio, ¿no? YouTube es para informar, por decirlo así, ilustrar de que esta adicción es mucho más compleja. No me da para, pues como quien dice, regalar toda mi metodología, porque que sepas que estoy creando un curso, que sepas que tengo mentorías. Y ahorita pues lo que tengo planeado es empezar a compartir lo que la gente quiere, que es técnicas para abstenerse, pero son técnicas que lo único que va a hacer es lo que tú me cuentas, que quizás llegan a varios días, pero tienen el famoso efecto rebote. Debes de meterte esto a la cabeza, mi amigo. Tú tienes un enemigo, por ahora un enemigo, que es tu identidad 1.0. Tu identidad 1.0 no quiere cambiar. Y si tú no le convences con amor, con estrategia, con consistencia, pero sobre todo con conciencia estratégica, si tú lo convences de que le conviene ser distinto, no solamente que le conviene dejar de fapearse o que le conviene pensar de que el no por es malo, sino que le conviene ser distinto, en el momento que tú vayas en contra de esa conveniencia inconsciente, que es ponerte a hacer no fa porque pues
obviamente tu cerebro inconsciente siente que está reproduciéndose cada vez que tú te masturbas. Entonces decirle al cerebro de que no le conviene reproducirse cuando él piensa que realmente lo que está haciendo al ver porno es reproducirse, eso es algo para el cerebro, o sea, para la parte inconsciente, eso es estúpido que tú le propongas que deje de reproducirse cuando se lo está pasando súper bien. Tu cerebro cada vez que ve no por se lo pasa súper bien, aunque tu parte consciente es la que se da cuenta de que, pues no es que sea muy cierto que digamos, pero tu parte consciente es muy poquita a comparación del otro 90% que es inconsciente. Por eso es que estamos partiendo de una guerra que de fábrica en piloto automático esa guerra está perdida. O sea, alguien sin despertar su conciencia ya perdió con respecto a cualquier adicción, porque las adicciones se ubican en la parte inconsciente y nosotros solo tenemos un 10% de conciencia, la posibilidad de tener ese 10% de conciencia, que no es lo mismo tener ese 10% ejercitado, fuerte, vital, listo para enfrentarse a los desafíos, por decirlo así, porque pues, tenemos nuestra corteza prefrontal, esa corteza prefrontal en la medida de nuestras prácticas de conciencia va en menor o mayor medida ser capaz de enfrentarse medianamente al otro 90%, porque al final siempre va a ser un 90-10, 90% la parte que quiere seguir siendo como quiere ser, bueno, la parte que quiere seguir siendo como eres, o sea, un adicto, y está el 10%, la parte que se acuerda que como que tiene ganas de ser otra persona que no se la jala. Entonces, partiendo que en el mejor de los casos, tienes que tener una corteza prefrontal ejercitada, que para eso los videos del canal enseño prácticas de conciencia, link en la descripción de todos los videos. De todos los videos tienes link de prácticas de conciencia, obviamente en mis mentorías y en el curso voy a hablarte muchísimas más. En el mejor de los casos con prácticas de conciencia, amigo, ya te digo que va a ser tener ese 10% al máximo de fortaleza, el 10%, pero al final va a seguir siendo el 10%, así que no, o sea, estamos combatiendo con un enemigo que es tu inconsciente, porque enemigo entre comillas, ahorita me explico por qué enemigo entre comillas, porque por más fuerte que nos creamos que podamos llegar a ser contra la adicción, por más que meditemos, por más que hagamos prácticas de conciencia, por más que digamos, uy, no, yo ahora sí me siento fuerte, ahora sí, siempre vamos a estar en desventaja evolutiva. ¿Por qué? Porque hace 150.000 años en la sabana africana dejamos de evolucionar. Hace 150.000 años o hace 250.000 años dejamos de evolucionar, o sea, nos quedamos con 10% de conciencia, 90% inconsciente. Entonces, en el mejor de los casos que tengas el 10% de conciencia bastante fuerte, siempre vas a estar en pérdida, o sea, siempre vas a estar compitiendo versus un 90. Entonces, aquí la cuestión no es la cuestión de la típica frase, ¿no? El querer es poder. No, mi amigo, el querer es importante para comenzar un proceso, pero el querer no es poder así a secas, porque estamos hablando de que siempre, si tú quieres cambiar cualquier comportamiento de tu vida, así sea el más mínimo, por ejemplo, el morderse las uñas, el dejar de sacarte los mocos, no sé, el no cepillarte por las noches, eso, cualquier comportamiento tan estúpido que sea, mi amigo, ya estás perdiendo, porque es siempre, tú quieres desde el 10, el 90% está feliz y está cómodo como siempre ha sido. 90-10, inconsciente 90, 10% conciencia. Entonces, y eso en el mejor de los casos, donde pues, por ejemplo, la mayoría, un ejemplo, alguien que nunca haya meditado, es como si tuviera un 1% de conciencia. Alguien que nunca ha meditado es como si tuviera un 1% de conciencia. Ahora, ¿tú qué pretendes, un ejemplo, ¿no? Que tú no medites, ¿tú qué pretendes estar luchando con 1% de conciencia y 99% inconsciente, que es donde está la adicción? Es estúpido. Incluso si sigue siendo estúpido tratar de luchar teniendo el 10% de conciencia versus otro 90%, también es estúpido. Y tú dirás, Jacob, pero entonces no hay salida. Tú me dices que todos los lados son estúpidos. Son estúpidos, mi amigo, cuando no entiendes que tienes que hacer un trabajo de identidad, tienes que hacer un reemplazo de creencias, tienes que hacer un reemplazo de hábitos, tienes que volverte en un constante tapador de fugas de progreso, porque si no cambias tu identidad, no vas a salir de esta cuestión. Y salir de esta cuestión es que en la medida que cambias tu identidad, que por ejemplo aquí se me vino a la cabeza que es obligatorio cambiar tu cuerpo si tú pretendes seguir teniendo el físico que tú te miras en el espejo y pretendes no cambiar ese físico y dejar la pornografía, estás totalmente equivocado, mi amigo. El mayor reflejo de nuestra identidad es lo que vemos en el espejo. Si tú no cambias tu cuerpo, mi amigo, en el fondo te vas a percibir la mierda, un ejemplo, ¿no? Te vas a percibir la mierda que tú crees que ha sido los últimos 5 años. Si te miras al espejo y miras al mismo idiota, con barriga o sin músculo o flaco o gordo, si miras el mismo tipo, en el fondo te vas a sentir el mismo tipo.
Entonces tienes que hacer un cambio holístico y pues el apalancamiento, uno de los apalancamientos principales para dejar la pornografía es el cambio físico. Eso en algún momento lo hablaré. Que la evidencia del cambio es la evidencia más tangible de un cambio de identidad, pero no solamente es el cambio físico, es el cambio también de lo que sería siendo lenguaje corporal, de lo que sería siendo niveles de liderazgo. Necesitas integrar los beneficios de la retención, mi amigo. Muchas personas hablan de que, ay, sí, los beneficios, bla, 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 pero es que los beneficios para tu piloto automático que está acostumbrado a sentirse como siempre se siente y así está cómodo, porque pues, nuestro piloto automático, que es el modo de operar de la mente inconsciente, está cómodo siendo como somos. Entonces, independientemente que ese ser como siempre somos sea alguien que no tiene hábitos, sea alguien que sufre constantemente, sea alguien que se siente ansioso, sea alguien sin habilidades sociales, sea alguien con baja autoestima, sea alguien sin un cuerpo óptimo, sea alguien pajero, sea alguien con otras adicciones incluso, independientemente, mi amigo, que así sea esa versión que suele ser o que ha sido en los últimos años, independientemente de eso, mi amigo, tu parte inconsciente, tu piloto automático se siente cómodo, cómodo. Tu cerebro inconsciente aplica la siguiente frase: es mejor malo conocido que bueno por conocer. Yo esta frase la he escuchado bastante, de pronto no sé si donde ibas la has escuchado. Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Te pregunto, ¿esa frase tiene sentido? ¿Es mejor malo conocido que bueno por conocer? Efectivamente no. Tú dirás, no, pues es mejor conocer a alguien mejor que no quedarme con lo malo. Pero tu inconsciente, mi amigo, no se diseñó para estar cambiando. Se diseñó hace 150.000 años donde le convenía es estar haciendo lo que lo ha mantenido vivo. Y si tu cerebro se da cuenta que tú sigues vivo, pues él va a luchar con uñas y dientes tu inconsciente, donde está tu adicción. Él va a luchar con uñas y dientes que tú te mantengas en el mismo promedio en todo, en todos los niveles, hasta en cosas que tú no te imaginas. Tu cerebro va a querer mantenerte a niveles de los de siempre. Y por eso existen los rebotes, porque es tu cerebro queriéndote compensar algo que tú no lo has convencido que tiene que cambiar. Y no se trata de convencerte de ver videos de, no sé, los daños y que los no sé qué, porque una cosa es información y otra cosa es comprensión. Por ejemplo, todo esto que te estoy diciendo es información. Te entra y te sale. O sea, seguramente para mañana te pregunto qué te dije y se te va a olvidar el 95% de lo que yo te dije, a no ser de que tomes apuntes, a no ser de que practiques, a no ser de que esto que te digo te genere una emoción y tomes acción. Cuando involucres acción, cuando involucras repetición, cuando involucras escritura, cuando involucras implicación, ahí es cuando el conocimiento se vuelve en acción. Y ni siquiera así todavía se integra. Se tiene que volver una vez en acción, que tú actúes y cuando actúas tienes resultados, buenos o malos, dependiendo de lo que sea lo que estés metiéndote en la cabeza, vas a tener resultados. Y dependiendo de esos resultados va a llegar un conocimiento, pero es un conocimiento, por decirlo así, de causa y efecto, que tú ves con tus sentidos, no solamente es porque lo escuchas, y ahí es cuando llega la comprensión de ciertas cosas, cuando tú dices, oh, no solamente parece ser que es así, sino como que es así, no solamente es lo típico, que ves un video, parece ser que es así, y ya cuando lo pones en práctica, tú tienes la certeza de que es así. Y cuando integras comprensión de lo que te están diciendo que funciona, por ejemplo, yo te digo que ciertas cosas tú las tienes que poner en práctica y tú las pones en práctica y te das cuenta con tu comprensión, mi amigo, ahí vas cambiando progresivamente tu sistema de creencias. Entonces, lo que yo quiero que te quedes en la cabeza, mi amigo, es que primero tienes que llegar a tener el máximo potencial de tu 10% de conciencia. Tienes que llegar a tener fortalecido ese 10% lo máximo que puedas. Y para eso se necesitan que tú integres hábitos de conciencia a tu día a día. Si no tienes hábitos de conciencia tu día a día, pues no se va a estar fortaleciendo tu conciencia y ahí sí, por más que hagas todo lo demás, va a ser enfrentándose tú contra un tiranosaurio Rex. Imagínate tú contra un tiranosaurio. Literal, es como 2% versus 98% que es tu inconsciente. Pues un ejemplo que tú, por haberme ciertamente escuchado durante cierto tiempo, durante haber meditado unas cuantas veces en tu vida, pues no tengas un 1% de conciencia, sino tengas un 2% de conciencia. Sobre el 10, que es el máximo que tú puedes llegar a aspirar, sobre el 10. Entonces son 2% de conciencia versus 98. Pues por más que hagas, mi amigo, por más estrategia, por más incluso un OFAP de consistencia que yo digo que funciona, por más eso, pues ya te digo que no va a ser nunca suficiente. Y eso sí seguro que no lo hablan los psicólogos. Entonces, el primer paso es llegar a integrar hábitos de conciencia para llegar de aquí un año, en el mejor de los casos, que tú seas disciplinado y tengas la ayuda de alguien que te ayude a integrar hábitos de conciencia durante un año,
bueno, no durante un año, sino que más o menos en un año tú ya alcances a tocar el 8%, el 9% incluso. Y estoy seguro que hay personas que, por ejemplo, yo desde muy pequeño, yo me daba cuenta de las cosas, o sea, yo era muy consciente. De eso lo tengo en un video que no está en el canal de Mutadores Conscientes. Yo desde muy pequeño era como, tenía la capacidad de darme cuenta de las cosas, como cierta capacidad de despersonalizarme. O sea, yo en el fondo siento aquí mi ego, ¿no? Aquí mi ego dice que yo tengo un poco más de conciencia, yo tengo un poco más de ese 10%. Estamos hablando de que los cerebros de la mayoría de los seres humanos tenemos un 10% en promedio, pero habrán personas que tienen de nacimiento de fábrica pues un 16, un 15, quizás un 20. ¿No? Estoy seguro que los más sabios, los que llegaron a impactar más, los grandes sabios, Buda, Lao Tse, Jesús, bueno, etcétera, pues estoy seguro que esas personas de nacimiento vinieron al mundo con un 30% de conciencia, porque ese era el siguiente paso de la evolución, mi amigo, evolucionar nuestra conciencia, pero lástima que nos quedamos estancados hace 150.000 años y los más inconscientes, o sea, los que más viven en piloto automático son los que más se reproducen y los más conscientes son los que menos, entonces ya estamos involucionando, estamos yendo a la bici en ese sentido. Entonces, todo eso te lo explico para que entiendas la dimensión de lo que te estoy hablando, o sea, la dimensión de lo que es salir de esta adicción. Entonces, en primer caso, en el mejor de los casos, tienes que caminar un camino que vas a tener resultados evidentes de aquí a un año sobre tu conciencia, para que tu conciencia sea la que, porque aquí te recuerdo, es tu conciencia la que va a luchar tus batallas. Tú no eres quien lucha tus batallas, es tu cerebro, tu parte consciente, que es la que no quiere seguir la definición de locura, que es hacer una y otra vez lo mismo esperando resultados distintos. Estoy seguro que tú muchas veces te has justificado y te has eyaculado y has visto el no por, seguramente la misma cantidad de no por de siempre, bajo la misma excusa de siempre, bajo las mismas 20 excusas de siempre, que más o menos los hombres, bueno, más o menos tenemos 20 excusas. Entonces, eso ya es trabajo, aquí yo me puedo ir sobre la importancia de conocer tus neurosis justificatorias, la importancia de saber desmantelarlas, la importancia de detectarlas, la importancia de pues, detectarlas a tiempo, incluso cuando ni siquiera hayan surgido, y tú, antes de que surjan, tú ya les vas, ¿cómo se llama esto? Tú te mantralizas la desmitificación, o sea, apenas tú sientas la excitación y te das cuenta de que el contexto en el que estás te va a mandar seguramente una determinada neurosis justificatoria, pero todavía no la reconoces en tu cerebro, pero la reconoces en tu cuerpo, o sea, sientes un calentillo ahí, un subidón de algo, inmediatamente tú te mantralizas personalizadamente te mantralizas la desmitificación que tú ya le hiciste previa a la neurosis justificatoria que normalmente suele surgir de estar en estos determinados detonantes que estás en este momento en tiempo real. Y bueno, si no me entiendes, vuélvalo a repetir porque es un tema complejo como para un video o para más bien una explicación en mentoría o en el curso, obviamente. Entonces, todo esto es trabajo de evitar recaer, pero no es un evitar recaer desde el escapar de tus detonantes. No sé si, bueno, voy a decir aquí algo, me he cansado de decir mi amigo, bueno, no de pronto cansado, lo he dicho como 3 veces, o realmente lo he dicho como 3 veces, sino que en el curso lo he dicho bastantes veces y de pronto estoy cansado de decirlo en el curso porque yo sé que es algo que cuesta entender. Y es que hay 3 caminos para evitar recaer. El primero es confrontar la adicción, que es mirarla a la cara, sin hacer nada más, sin escapar, sin nada, sin ni siquiera desmitificarla, confrontar. El segundo camino es escapar, que escapar no es de cobardes, escapar es de inteligentes cuando sabes que tu enemigo es 20 veces más grande que tú, ¿vale? Escapar es de inteligentes, el problema está en que las comunidades de NoFap escapan siempre, entonces ya a ojos del bullying, que es el que te quiere pues bullear, valga la redundancia, pues el bullying sería la adicción, pues si tú te escapas 100% de las veces, pues el bullying se va a creer más fuerte que tú y tarde o temprano te lo vas a encontrar a la vuelta de la esquina y una vez te agarre, sí que va a disfrutar contigo cuando te agarre. Entonces, por eso la evasión es parte del plan, pero no es para nada lo único que tienes que hacer, incluso la última opción es escapar. Y la otra, mi amigo, desinstalar. Desinstalar, que hace parte también de lo que sería siendo, pues, bueno, en realidad hay 4 opciones. Después de desinstalar, lo que sería siendo inteligencia emocional, enfocada a evitar recaer, tener una desmitificación específica dependiendo de tu neurosis justificatoria, que normalmente tú sabes que en tiempo real va a surgir porque tú ya sabes y has autoconocido tus detonantes. Y aquí me agarro de que una cosa es empezar a fortalecer tu conciencia y otra cosa es ponérsela fácil a tu conciencia para que defienda tus intereses. Ponérsela fácil a tu conciencia para que defienda tus intereses cuando el ego te quiera doblegar. Me explico. Tú cuando tienes ganas de recaer, mi amigo,
inmediatamente se hace no sé si has visto en televisión Caso Cerrado, ¿sí? Con María Polo, así la señora esa que dice, caso cerrado, ¿sí? Haz de cuenta que en tu mente empieza a haber un juicio que es si recaigo o no recaigo, si recaigo o no recaigo. Entonces ya sabemos que, pues, de fábrica entras a ese juicio perdiendo, ¿no? Sos un 10% y eso en el mejor de los casos, o sea, pongámosle que en promedio sos 5% de conciencia y eso en el mejor de los casos. Bueno, y eso en un caso promedio, perdón. Entonces sos un 5% de conciencia y ojalá fuera promedio. La realidad es que el promedio es 1%, pero bueno, pongámosle que sos un 5 de conciencia ahí por subirte un par de puntos. Entonces un 5 de conciencia ahora versus un 95 de inconsciencia, pues sabemos de que, imagínate los argumentos que tú le tienes que dar y poner en la mesa al juez. O sea, pongámosle que la cantidad de puntos que tú tengas son la cantidad de argumentos. Tú tienes 5 argumentos, tu nivel de conciencia es 5. Ahora imagínate el inconsciente. El inconsciente tiene 95 argumentos, 95 argumentos, 95 argumentos para hacerte recaer. Entonces, adivina el juez a quién le va a hacer caso. Caso cerrado a favor de el inconsciente, barra ego. Entonces, ahí la cuestión, mi amigo, es tú tener testigos. Entonces, tú puedes tener 5 evidencias, 5 fotografías de acontecimientos, lista, de lo que sea que trate el caso. Obviamente es una analogía, el caso es de que recaer o no recaer. Pero tú tienes testigos. Ahora, ¿cuáles son tus testigos? El autoconocimiento de tu recaída. El tú darte cuenta de tú haberte dado cuenta previamente de tus detonantes, de lo que derivó de los detonantes que son tus neurosis justificatorias, que tus neurosis justificatorias tú ya les hiciste previamente un autoconocimiento, tú ya detectaste patrones y que desde ese haber detectado patrones, tú te diste cuenta de que, uy, yo a esta neurosis justificatoria que normalmente tengo, le tengo y desarrollé esta justificación o esta desmitificación. Esta desmitificación, entonces tú le armas un paquete, mi amigo. Tú le armas un paquete adicional al 5% que tienes. Y esto, obviamente, esto pareciera ser como una cosa racional, ¿no? Como que, oh, sí, esto tengo que intelectualizar todo. Pero la realidad, mi amigo, es que esto de recaer o no recaer es mayoritariamente controlar la emoción, gestionar la emoción. Y cuando puedas, cuando veas el momento, intervenir con lógica, pero si la emoción está alta, no puedes meterle la lógica. Por ejemplo, si ya te recogieron tus huevos y estás palpitando y ya estás observando tu entorno, de que ya estás solo, que puedes buscar soledad y para jalártela, ya te digo, mi amigo, que eso ahí no es momento para justificarte, quererte, bueno, no es momento para desmitificar lo que sientes, no es momento para decirte, ay, no quiero recaer, ¿no? La emoción cuando está alta no va a escuchar la razón, porque la emoción surge del inconsciente y el inconsciente es 90%. La emoción cuando está alta es imposible que tú razones con tu emoción. Entonces lo primero que tienes que hacer es manejar la emoción. Aquí ya me saldría del caso de caso cerrado, del juez, porque pues no me da la analogía para explicar eso. Y es que la emoción, mi amigo, toda emoción como sube, tiene que bajar. Como sube, tiene que bajar. Y aprender a que suba lo suficiente, aprender a que esa emoción suba lo suficiente hasta el punto que sea insostenible, que al mismo tiempo, no que al mismo tiempo, sino que sea insostenible hasta llegar al umbral donde empiece a bajar, que es cuando empieza a bajar, mi amigo, cuando la emoción progresivamente ya no puede subir más y empieza a bajar, ahí es cuando ¡tin! Ahí es cuando tú le debes poner la información a tu juez. Ahí es cuando volvemos a la analogía del juez. Ahí es cuando tú, viendo que la emoción ya está bajando, tú le pones la información al juez. Le pones no solamente tu 5% de conciencia, sino le pones archivos de evidencia, o no archivos de evidencia, le pones y llamas a tus testigos que le explican al juez que no le conviene recaer. Y esos testigos, mi amigo, van sumando, van sumando, van sumando. Cuando menos te lo esperas, ya es una batalla casi equitativa. Pero casi equitativa, ¿por qué? Porque bajaste la emoción. Y bajar la emoción es un tema que no he hablado mucho en YouTube, pero es un arte y una ciencia a la vez, mi amigo. El hecho de aceptar las emociones y dejar que bajen y sin tomar la acción, porque las emociones normalmente tú cuando se te quita una emoción, mi amigo, tú cuando se te quita cualquier emoción es porque esa emoción te invitó a tomar una acción. No sé si te has dado cuenta que cuando tú estás estresado, hasta que no le hablas fuerte a alguien o hasta que no desahogas de cierta manera haciendo algo con crudeza o hasta que no te mueves haciendo algo, o sea, cuando tú estás estresado, por ejemplo, ¿no? Hasta que no te das cuenta, aunque obviamente normalmente uno no se da cuenta de esto, pero hasta que uno no se
desenvuelve con agresividad hasta que no suelta la emoción. Bueno, en otras palabras, hasta que tú no sueltas la emoción de estrés con acción, la emoción no se va a ir. Repito, la emoción no se va a ir hasta que tú tomes una acción. Entonces, eso en piloto automático, porque pues, y por eso es que la mayoría recae, porque si viven en piloto automático, pues si la excitación surge, adivina cómo se va a ir la excitación. La excitación lo que te va a hacer es hacerte, o sea, la excitación se va a ir hasta que en tu mente surja la idea de que vas a recaer y te dirijas ya a recaer. Ahí es cuando la excitación empieza a calmarse porque la excitación se dio cuenta, o sea, la emoción se dio cuenta que tú ya estás tomando una acción. Entonces, en piloto automático, las emociones solo se van a liberar cuando tú tomas una acción. Entonces, eso es lo que, así funcionan las emociones. Una emoción viene de la palabra emotion, que es energía en movimiento. Cuando tú sientes emociones, es una energía que se está cargando. Y hasta que no, pues, liberes esa energía, pues, la energía no se va a ir. O sea, y para liberarse, pues, se necesita tomar una acción. Pero entonces eso funciona en piloto automático. Con conciencia es otra cosa totalmente distinta, que aquí se me iría media hora más explicándote cosas. Pero entonces el tema está, mi amigo, es que requieres inteligencia emocional. Porque la desmitificación no le va a entrar a tu mente. O sea, la desmitificación me refiero a la justificación para no recaer. Que por cierto, tiene que ser una justificación o una desmitificación justificada. Porque, o sea, no simplemente, ay, no, porque hacer NoFap me va a traer más masa muscular, un ejemplo, ¿no? Que sea lo que se te venga a la cabeza en ese momento. No va a servir, mi amigo, porque es una desmitificación que tú no la sientes tuya. Tiene que ser una desmitificación o una justificación a favor tuyo que venga desde la comprensión, no desde el conocimiento. ¿Te acuerdas que yo te dije hace un inicio que la importancia de diferenciar conocimiento y comprensión tiene que ser una justificación que venga desde la comprensión? Y para que la justificación venga desde la comprensión, pues tiene que haber habido un proceso de autoconocimiento de tu recaída, que es lo que muchas personas no quieren darse cuenta. Las personas cuando recaen es en piloto automático, como unos animales, como unos robots. Y cada vez que tú recaes, mi amigo, es la oportunidad de oro. Es la oportunidad de oro para recaudar evidencias, para recaudar testigos, para recaudar información consciente que en el momento, que en el momento de una futura recaída tú tengas argumentos de sobra, tú tengas 20 testigos para llamar a la hora que el juez, antes de que el juez dicte sentencia, tú llamas a todo ese montón de testigos. Pero ¿cómo obtienes los testigos? Desde la comprensión del autoconocimiento de la adicción en tiempo real. Por eso la importancia de no escapar de la recaída. No significa que no puedas escapar. Yo hace unos minutos te dije que tienes la opción de escapar. Yo hace unos minutos dije que tienes la opción de escapar. Entonces, uno sí se puede escapar, pero no se puede escapar en cualquier momento. O sea, dependiendo. Entonces, como la mayoría de personas en piloto automático, los que hacen NoFap, lo que hacen es escapar todo el tiempo como regla prácticamente de oro para hacer NoFap, escapar de sus detonantes, escapar de su neurosis, escapar de todo, que es en otras palabras escapar de su sombra, pues lo que van a hacer es que esa sombra crezca y no conozcan su sombra. Entonces, al final vas a hacer que el inconsciente se sienta más poderoso y al final estás perdiendo la oportunidad para recaudar evidencias para otros próximos juicios donde tú te tienes que otra vez volver a intentar ganar. Tú tienes que recaudar tus testigos, tus evidencias por medio del autoconocimiento de la adicción. También tienes que entender de que tienes que fortalecer tu conciencia, que en el mejor de los casos la vas a tener a un 10% y eso va a durar como unos 3 años para llegar al 10%, y eso incluso más si no sabes cómo, si solo intentas a lo imbécil meditar y no buscas ayuda de gente que ya lleva un proceso en esto. Al mismo tiempo tienes que conocer la adicción, observarla en tiempo real, cómo funciona, cuáles son sus dinámicas, cuáles son sus trampas, porque la adicción es tan y es aquí una grosería, pero mejor no la digo, la adicción es tan hijo de pip que te va a hacer sabotear tu entorno para hacer aparecer casualmente tus detonantes, que eso es lo que yo llamo trampas del ego, que es hacer moverte, hacer desenvolverte en tu realidad para que aparezcan casualmente tus detonantes, y ya cuando aparecen tus detonantes, pues le vienen las neurosis justificatorias y pareciera que, no, ya estoy recayendo, y sin darte cuenta tú te provocaste tu recaída 10 horas antes. Tú empezaste a provocártela sin darte cuenta. Todo se llama trampas del ego. Hay que hacer esa documentación, hay que volverte un observador, un científico. Mi amigo, haz de cuenta que tú eres, sí, eso mismo, un científico que trata de entender, no sé, la cura del cáncer, cómo dividir el átomo, y tú necesitas hacer experimentos, observación, cómo se mueve el átomo, cómo se dividen las células cancerígenas, y así mismo tú tienes que ser un observador de tus dinámicas, de cuándo surge y desaparece y se detona y
todo con respecto a tu adicción. Y esto es autoconocimiento. Eso no te lo va a regalar nadie. Eso yo no te lo puedo regalar. Eso lo tienes que, bueno, te puedo regalar cómo lograr acelerar ese proceso, pero eso lo tienes que lograr es tú contigo mismo, porque es de la comprensión. La comprensión, hay una frase que dice la Biblia: la verdad os hará libres. Y la verdad no es conocimiento, es comprensión. Es cuando tú te das cuenta de las cosas, no porque te las han contado. Entonces tú necesitas darte cuenta de tus dinámicas, comprender desde dónde, por qué, cómo te saboteas, cuándo surge, en qué contextos, qué pasó, qué hice, qué dejé de hacer, del por qué surgieron y aparecieron las cosas que detonaron en ti la adicción. Y eso es comprensión, y desde la comprensión, pues tú ya te vas preparando para cuando llegue el juicio, que es cuando llegue la excitación, tener un juicio estratégico. Ya digo que, como te digo, tener un juicio no es ponerle la evidencia de golpe al juez, no, es esperar que el oponente, que es la adicción, se eleve la excitación. Aquí saliendo de analogía, se eleve la excitación y con ciertas prácticas, pues la excitación no le quede otra sino empezar a bajar. Y ahí es cuando, pum, tú le entregas la evidencia, una evidencia bastante contundente, bastante racional, y tu cerebro, aunque pues la parte inconsciente, la parte emocional, nosotros pues tenemos un cerebro relativamente racional. Entonces pues si tú le llegas con la razón, o sea, con objetividad, con argumentos, y no argumentos desde el conocimiento, sino argumentos desde la comprensión de tu experiencia vital previamente, valga redundancia, autoconocida, pues tu cerebro va a caer en cuenta en completitud, tu mismo inconsciente, ojo, porque aquí nos estamos volviendo, aquí todo esto al final es tu mismo cerebro, o sea, todo esto al final es el juez, el que quiere recaer y la conciencia, todo eso es lo mismo. O sea, no digo lo mismo en un sentido literal, sino me refiero que al final es el cerebro. Entonces, el cerebro en completitud, ojo, el cerebro en completitud, o sea, tanto el juez como la conciencia, como el inconsciente, llegan a un común acuerdo. Si te has dado cuenta que en caso cerrado, volviendo a la analogía, el juez, la jueza dice, no, pues le paga la parte tal y le paga la parte tal y ya listo, todos vuelven a ser amigos. Y en este caso sería un juicio en cuyas partes están de acuerdo. No se trata, este juego de no recaer, ojo, esto es importantísimo, este juego de no recaer no se trata de tú ganarle al ego, de tú, sí, le gané, lo humillé, sí, le saqué, así como la serie, ¿no? El programa, le saqué $2,000 al ego y el ego perdió el juicio y el ego se fue llorando a la casa y yo gané el juicio. No se trata de eso, mi amigo, se trata de un ganar-ganar. Se trata de que se logre, por decirlo así, hacer lo mejor. Y obviamente tú conscientemente sabes que lo mejor, ¿no? Lo mejor es no recaer. Pero ya te digo que tu cerebro inconsciente no le cree. O sea, tu cerebro inconsciente, y tú le llegas con esa información, no te va a creer. Tiene que ver todo este proceso para que en común acuerdo, tú convenzas a tu inconsciente de no recaer. Le convenzas a tu inconsciente de no recaer, y tu inconsciente, en la medida del tiempo, que eso es otro tema aparte, que tú puedes ganar, tú puedes coger terreno, ir educando al inconsciente de que la conciencia tiene la razón. Eso es otro tema. Ir educando por medio de otras cosas en la vida de que la conciencia tiene la razón, porque para tu cerebro la conciencia actualmente tiene poca credibilidad. Tienes que tú ganar credibilidad ante tu inconsciente para que tu inconsciente te tome en serio. Si tú no tienes credibilidad personal, pues tú no te vas a tomar en serio cuando dices no quieres recaer. Y al final tu inconsciente pues va a tomar autoría y autoridad sobre tus decisiones, porque pues tú no tienes autoridad sobre el inconsciente. Se tiene uno que ganar la autoridad también en otras áreas de la vida, no solamente en esta. Entonces la idea es que tú en común acuerdo, o sea, al final el juez, tú, el ego, lleguen a una conclusión. ¿Y cuál sería la conclusión? De que no conviene recaer, pero es una conclusión que ni hace sentir mal al ego, que ni te rompe por dentro, ni te fractura, porque pues al final se está haciendo lo que tú al final querías, que es tu parte consciente. La verdad que tú traías a la mesa es que no querías recaer, y al final se logró eso. Entonces tu inconsciente se dio cuenta de que tú tienes la razón, y que tú le vas educando a tu inconsciente que tú tienes la razón, o sea, que tu parte consciente es la que tiene la razón. Y ya después, con el tiempo, mi amigo, independientemente que sea un 5%, un 8% el que tengas de conciencia, como es una conciencia que se ha estado argumentando con validez, con estrategia, dejando desahogar el inconsciente, que es dejando subir la emoción, pues con el tiempo, mi amigo, ya el inconsciente ya no lo tienes que estarle justificando. ¿Qué hacer o qué no hacer?
ya el inconsciente se vuelve se vuelve en un sumiso, se vuelve en un, y decir un verdugo, no, pero un verdugo es el que hace cosas malas. Se vuelve en un, bueno, aquí viene una analogía, el caballo y el jinete. La vida es de recorrer kilómetros, una analogía, ¿no? La vida es de recorrer kilómetros. ¿Cómo te conviene ir a pie o en caballo? Entonces te conviene domar el caballo primero, hacerte amigo del caballo, domar ese caballo, convencerlo, que es un proceso, ¿no? Y ahí sí, en vez de salir caminando como un idiota que te vas a demorar toda una eternidad llegando a tu destino, salir caminando como un idiota, más bien enfocarte en buscar el caballo que está en tu zona, domarlo y ahí sí montarte y en 2 días llegas a tu destino. Obviamente es una analogía, ¿no? Entonces, puta, ya te digo que la verdad os hará libres. Espero que esto te dé cierta información y que la practiques y tomes cartas en el asunto. Recuerda que la definición de locura es hacer una y otra vez lo mismo, esperando resultados distintos. Mutador, nos estamos hablando.